Hoy vamos a mirar la vida de uno de los hombres más valientes, más incomprendidos y más sufridos de toda la Biblia, que es el profeta Jeremías. Vemos que la historia de Jeremías no simplemente es un relato antiguo, es un espejo del precio de seguir a Dios con fidelidad. Jeremías fue llamado en tiempos totalmente difíciles, ya sabéis, ¿no? En medio de una nación que se había apartado totalmente de la verdad. Y no fue Jeremías en absoluto, fue un predicador popular, exitoso. No fue un hombre de aplauso, como muchos los hay, ¿no? Más bien fue perseguido. Jeremías fue rechazado, encarcelado, torturado y hasta maldecido por los suyos. Y sin embargo, él permaneció fiel hasta que Dios lo llamó. O sea, Jeremías es un ejemplo de que el llamado de Dios no siempre es un camino de aplausos o de bien, sino un camino de lágrimas, de dolor, pero también es un camino de gloria eterna. Pablo le dijo a Timoteo: oye Timoteo, escúchame, abre tus oídos, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso, sino que participes de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La vida de Jeremías es justamente eso, participar de las aflicciones por Cristo. Así que todo lo que Jeremías sufrió, lo sufrió por Cristo. Vemos en el capítulo 1 de Jeremías como Dios le dice: oye Jeremías, antes de que te formase en el vientre, antes de que te formase, ¿quién lo formó? ¿La madre o él? Yo te conocí, Jeremías, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que Jeremías fue escogido desde antes de nacer. O sea, él no eligió su camino, fue elegido por Dios mismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos no tienen opción. Son escogidos por él, ¿eh? No tiene nada que ver. Llamados y escogidos. The chosen. Es diferente. Cuando eres escogido por Dios, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Que al final... El ministerio de Jeremías comenzó joven, inseguro, se sentía incapaz. ¡Ay, Señor, pero si no sé hablar, si soy un niño! Y Dios le dijo, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y él fue llamado no solamente a profetizar a Judá, sino a ser una voz a las naciones. Vemos que el llamado de Dios no depende de tu edad, ni tampoco de tu capacidad. Dios capacita al que llama. Aunque ese llamado pueda implicar rechazo, dolor, pero siempre Dios capacita al que llama. No porque tengas teología, tengas estudios, sea de una manera, sea de otra, no importa. Dios es el que capacita. ¿Cómo sabes si eres un escogido y no un llamado? No lo sé. Vamos a... Entonces, Jeremías no fue llamado solo a predicar unos mensajes dulces, tranquilos, suaves, sino a confrontar el pecado de una nación totalmente rebelde. Y en el capítulo 1, verso 10, nos dice: he aquí te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí tenemos al profeta delante de naciones. O sea, Jeremías
tenía que derribar muchas estructuras falsas y levantar lo verdadero. O sea, sus mensajes eran de juicio. O sea, tenía que hablar, ir en contra de la idolatría, de la injusticia y de los falsos profetas. Jeremías predicaba en los templos, en las calles, delante de reyes, sin temor, aunque nadie le escuchaba en absoluto. O sea, vemos que el verdadero ministerio no busca agradar a los hombres, sino ser fiel a la voz de Dios, aunque eso cueste rechazo. Y yo aquí me siento totalmente identificado con él. O sea, a mí me da igual lo que la gente opine. O sea, me importa un pimiento. O sea, lo que realmente me importa es lo que Dios me diga, lo que Dios me hable. Jeremías es conocido como el profeta llorón, pero en realidad era el profeta valiente. Vemos que sus lágrimas no eran de debilidad, era el precio de permanecer fiel. Y él fue rechazado por su propio pueblo. Lo vemos en el capítulo 18, verso 20. Él dijo: me hicieron cavar una fosa para mi vida. Fue azotado y encarcelado en el cepo por Pasur, el sacerdote del templo. Imagínate. Sí. Imagínate, este hombre, este siervo de Dios, golpeado y humillado públicamente por los religiosos. Fue acusado de traición, lo consideraban enemigo de la nación porque anunciaba el juicio de Dios contra Jerusalén, y fue arrojado a una cisterna llena de fango. Y nos dice en el capítulo 38, se tomaron a Jeremías y lo echaron en la cisterna, en donde no había agua sino lodo, y se hundió Jeremías en el lodo. O sea, allí Jeremías estuvo a punto de morir, abandonado, hundido en la miseria, hasta que un etíope llamado Eben-Melech intercedió por él y lo sacaron de ese foso. O sea, fue vigilado, amenazado, perseguido. Nadie quería escucharlo. Fue aislado, cargando soledad y dolor. Él quería estar con una mujer, tampoco, ni familia ni nada. Imaginaros. Y él expresó uno de sus lamentos. Él dijo: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Mis ojos destilan lágrimas de continuo, sin descanso. Jeremías sufrió tanto que llegó a maldecir el día en que nació, y eso me recuerda a Job también. Sí. Pero sin embargo, nunca abandonó su llamado. Realmente, escuchadme una cosa: seguir a Cristo es estar dispuesto a perder la aprobación de todos, como Jeremías, pero aún así mantenerse fiel. ¿Y qué me recuerda esto? No sé si a vosotros os recuerda un poco esta historia, pero lo que Jeremías vivió fue una sombra profética de lo que sufrió Jesús. Totalmente. Pero total. Jeremías fue rechazado por su propio pueblo. Y Jesús, que está escrito en el Evangelio de Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Despreciado, desechado por Mas los hombres. A todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Isaías 53, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, no hubo en él hermosura. Jeremías fue acusado injustamente. Jesús fue llevado a juicio con falsas acusaciones. Jeremías lloró por Jerusalén en el capítulo 9, verso 1. Pero Jesús también lloró por la ciudad. Oh Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise
¿cómo dice? Como la gallina juntar a los polluelos, pero nunca quisiste. Jeremías fue arrojado en una cisterna y Jesús fue llevado a una tumba también, en tinieblas, en oscuridad. Jeremías cargó soledad y Jesús fue abandonado por sus discípulos en el Getsemaní. Como está escrita la profecía, hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas. Jeremías fue un profeta que encarnó el sufrimiento de Cristo, muchos siglos antes de la cruz. Vemos que la historia de Jeremías no está escrita para admirarla de lejos. ¡Ah, Jeremías! Fue un registro para confrontarnos a nosotros y equiparnos, porque el mismo Espíritu que llamó a Jeremías, el que lo sostuvo y lo consoló a él, es el que habita dentro de nosotros. Y así como Jeremías, tú y yo hemos ido a ser profeta en medio de una generación que ama más el pecado que la santidad, que ama más la mentira, la vanidad, más que la verdad. Y este llamado no es ni para los débiles ni para los cobardes, sino para los que se atreven a cargar su cruz y seguir a Cristo sin mirar atrás. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el costo del llamado. Jeremías no fue un espectador, no fue un simple profeta, fue un participante del sufrimiento. Igual que él, nosotros debemos entender que en los escogidos también implica un costo. Costo del rechazo, de gente que no acepte tu palabra. Y hay mucha gente que no acepta nuestra palabra. Pero a mí eso me da exactamente lo mismo. Me da igual. Aunque caminen con nosotros, o aunque hayan caminado con nosotros. A mí me da igual. El costo de la soledad. Porque a veces te puedes sentir solo. Que nadie te apoya. Incluso dentro de tu familia, tu congregación, tus amistades. Costo de lágrimas, porque orarás, clamarás por otros, cargando dolores que no son tuyos. Horas. Y a veces, para que después luego te desprecien. Sí. Costo de la persecución, porque el enemigo se le va a levantar siempre. El enemigo siempre se levanta en contra de la luz, porque el enemigo le incomoda la luz, donde hay tinieblas. Y la envidia de muchos que se dicen hermanos y en vez de ayudar, ¿verdad? A muchos ayudas y luego si te he visto no me acuerdo. Pero ahí quedó, delante del Señor, se Eso hizo. Está a la orden del día. El evangelio que no habla del costo no es el evangelio de Cristo. Porque Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros no van a perseguir. Pues a vosotros no, a mí sí, a vosotros no. Juan capítulo 15, verso 20. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. De una manera o de otra, no importa, os van a perseguir. Pero Jeremías no era fuerte en sí mismo. Era un hombre sensible, emocional, con lágrimas fácil. Sin embargo, la valentía en el reino no era una dureza de carácter, no era duro de carácter, sino era la fidelidad a la voz de Dios. O sea, él era un hombre valiente. Y valiente no es el que nunca llora, sino el que llora y sigue obedeciendo, sigue adelante. Valiente no es el que tiene muchos seguidores, sino el que sigue firme aunque los demás lo abandonen. Valiente no es el que busca la gloria humana, los aplausos o el apoyo, sino el que se mantiene fiel al Dios invisible. Escrito está en la ley: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Deuteronomio 31, verso 6. Y hoy muchos piensan que sufrir es señal de que Dios los ha abandonado.
Pero Jeremías nos muestra totalmente lo contrario, que el sufrimiento puede ser evidencia de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ojo, sufrimiento en cuanto al Evangelio, no porque tenga una brujería, alguien te haya dicho, lo que sea, no. Consecuencias de Sabemos pecados y de cosas externas. El contexto. Estamos hablando de alguien que está activo en las cosas de Dios. El que está inactivo no lo sé, pero el que está activo. Y Jeremías fue encarcelado no por hacer lo malo, sino por mantenerse fiel. El apóstol Pablo fue azotado y apedreado no por rebelde, sino por obediente. ¡Ay de mí si yo no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! Él obedeció la voz de Dios. Y Jesús fue crucificado no por pecador, sino por justo. Y el sufrimiento de Cristo no fue una derrota, es parte del diseño del reino, es la marca de los verdaderos discípulos. Por eso, alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que luego lo traicionó, en cierta manera, y él dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña, dices, os aconteciese, no, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Y ese fue Pedro, el que lo abandonó. Qué bueno. Hirieron al pastor y las ovejas fueron dispersadas, y 3 veces lo negó. Pero Jesús 3 veces le dijo: tú me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. No te sorprenda, como si fuera una cosa extraña. Las lágrimas de Jeremías no quedaron en el vacío. Y el fruto de su fidelidad fue que, aunque su generación lo rechazó, su palabra permaneció para siempre. Sus profecías se cumplieron. Sus escritos siguen transformando vidas. Su ministerio preparó la visión profética del Mesías que vendría. Y lo mismo ocurre ahora con nosotros, ocurre contigo. Lo que tú siembras en obediencia, aunque hoy no sea comprendido, mañana dará un fruto eterno. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El sufrimiento de Cristo es semilla de resurrección y de gloria. Y hoy en día, Dios sigue levantando a Jeremías modernos. Amén. Jeremías fue llamado desde joven, lo que significa que nadie es demasiado joven para ser profeta. Así es. Sí o sí. Totalmente. Jeremías fue sostenido hasta ser anciano, lo que significa que nadie es demasiado viejo para seguir siendo útil en el reino de Dios. Esforzaos, todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón, dice el Salmo 31. El mundo no necesita más bulto, más predicadores que te hablen doctrina, bla bla bla, discusiones de esto, de lo otro, palabras dulces o lo que la gente quiere escuchar. Necesitan a Jeremías que se atrevan a confrontar, a llorar, a sufrir y a seguir obedeciendo. Entonces, hermanos, la vida del profeta Jeremías no fue un paseo ligero por esas calles en esa época. Fue un camino de lágrimas, cárcel, rechazo, dolores. Fue un hombre marcado por el sufrimiento, pero también marcado por la gloria de Dios. Lo que nos enseña que el verdadero llamado no es a la comodidad, sino a la fidelidad. Y sus lágrimas siguen hablando.
sus escritos siguen quemando y su voz sigue resonando siglos después. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. El mensaje central de Jeremías y de todo lo que hemos visto es este. El llamado de Dios es un llamado a ser valientes, no a ser cobardes. Valientes para hablar aunque no te escuchen. Valientes para obedecer aunque te duela. Valientes para llorar y seguir caminando. Valientes para sufrir por Cristo, sabiendo que Él mismo sufrió primero por nosotros. Tú no has sido llamado para agradar a los hombres, sino a ser fiel al Dios que te escogió desde el vientre. Levántate, sé valiente, sé fiel, aunque llores, aunque sufras, aunque seas incomprendido, yo estoy contigo para librarte, dice Jeremías capítulo 1, verso 19. Hoy el Señor nos está llamando a renovar nuestro compromiso con Él. No un compromiso superficial, sino uno de lágrimas, de entrega, de valentía. Y que como Jeremías nosotros mismos podamos decir, como dijo Jeremías, me sedujiste, oh Jesús, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces, hermanos, atrévete a ser un Jeremías en esta generación. Atrévete a sufrir por Cristo. Atrévete a pagar el precio. Porque al final lo que sembramos con lágrimas, lo segaremos con gozo eterno. Dice el Salmo 126. Amén. Jeremías no fue cualquier hombre. Y no todos los profetas han sido llamados a sufrir como él. Fijaros que sí, Jeremías pasó todos esos dolores, todo ese sufrimiento, pero hubo profetas que no pasaron por el mismo camino que él. Por ejemplo, Isaías tenía a su mujer. Jeremías no. Jeremías quiso tener una familia y no me acuerdo en qué capítulo, en qué versículo. Dijo, no vas a tener familia. Él estuvo solo. O sea, ¿os imagináis que el Señor os llame, os escoja, que ya de por sí eso es un sumo privilegio, pero de que te llame para que tengas una vida totalmente aislada, siendo la voz de Dios en medio de una generación totalmente torcida, impía, y que seas un hombre para decretar juicio, incluso a tu propia familia? Jeremías hubo un momento en que quiso dejarlo todo. Pero ¿qué pasó? Que había un fuego dentro de él que no lo dejaba. Había un fuego dentro de él que no podía. Ese es el fuego del Espíritu. Su corazón ardía
al igual que los discípulos que iban de camino a Emaús. Y luego hablaron con el Señor, porque no sabían que era Él, el mismo Jesús, el mismo Dios hecho carne, estaba al lado de ellos, pero tomó otra apariencia física, hasta que, estando con ellos y partiendo el pan, ¡wow! ¡Qué tremendo! Dice, no ardía nuestro corazón, había un fuego. Ese es el fuego del Espíritu, el fuego que tuvo Jeremías. Y ese es el fuego que yo quiero que cada uno de vosotros tenga. Ese es el fuego que fue derramado, ese bautismo en el día de Pentecostés. Porque el que se sienta indiferente escuchando la palabra, cuando Dios le hable, eso ya... Dios está llamando a Jeremías, a gente que no se casa con nadie. No me refiero físicamente, ya me entendéis. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo era ese versículo? Si alguien me ayuda, no sé si era en Gálatas, si dijo, ay, ¿cómo era? Como que si él quería, si su motivo era agradar a los hombres, no sería yo siervo de Jesucristo. ¿Alguien sabe ese versículo? Pablo tenía el mismo fuego que él. Eso es lo que nos falta, tener el corazón de Cristo. Pero está escrito que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo vive en nosotros, no lo busques fuera, porque no lo vas a encontrar. Está dentro. Anita, dímelo exactamente, ese versículo. Joana quiere tener ese fuego. ¿Cuántos de aquí quieren tener ese fuego? Un fuego que nunca se apaga. Que pase lo que pase, estás encendido. Pase lo que pase, no importa. Gálatas 1:10, ¿qué dice Gálatas? Capítulo 1, verso 10. Así, y todos aquellos que estáis aquí, que tenéis un ministerio, que estáis sirviendo, que también sois voceros de Dios, igualmente queremos más de Dios, más como Él, más de ese fuego. Porque no es un fuego que quema, que abrasa, que duele. Es el fuego de la presencia de Dios. Stephanie, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Hay una película, no sé si está en YouTube, la película del profeta Jeremías, no sé si lo habéis visto. Y no me acuerdo ahora mismo el actor que sale, creo que es conocido. Si no, a ver si la busco y los que estáis en el grupo de Telegram la pongo. Es una película tremenda. Pues búscala, Nadia, está en YouTube. Yo la vi hace tiempo, o si no sé si la vi varias veces. El profeta Jeremías. Y luego el profeta Jeremías, creo que murió en Egipto. No sé si lo tengo por aquí. A ver. Sí.
El profeta Jeremías murió en Egipto, llevado a la fuerza y rechazado por muchos. Dice el capítulo 17, verso 23, mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz. Wow. Otro versículo que me gusta dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Tenía dolor por su pueblo. Era un hombre que no era en absoluto indiferente hacia el sufrimiento y el dolor ajeno. Y vemos como hoy en día hay gente que ve la necesidad dentro del pueblo de Dios y pasan por alto, lo dejan ahí. Amados, como dijo Pablo, creo que fue Pablo, no amemos de palabras, sino de hechos. Si hay alguien pasando una necesidad, ayúdalo, participa. Háblale, busca su vida, qué necesita, qué puedo hacer por ti. Porque realmente ese es el corazón de Dios. ¿Quién no quiere conocer más a Dios? Yo sí. Y cada vez que me acerco más y lo conozco más, me acerco más a su corazón, es el amor por los demás. No se trata de normas, leyes, reglas, mandamientos, no hagas esto, no toques, no mires, no digas, no vayas. De todas formas, sabemos, ¿no?, que los 633 mandamientos están escritos en un par de frases. Ama a Dios como a ti mismo, por encima de todas las cosas. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley y los profetas, todo resumido en eso. Que Dios levante más Jeremías, más gente encendidas con el fuego, con la pasión de Dios. Que quieran ayudar al prójimo, al necesitado. Amén.